Damos comienzo a un nuevo episodio. No sé por qué número vamos, pero bueno, hoy, sea el número que sea, un episodio especial porque nos encontramos con... Con tu padre, el pastor Paco Fernández. Tengo que incorporar aquí una mesita de sonidos para que haya aplausos y haya gente hablando como si fuera esto el hormiguero o algo así por el Sí, estilo. ¿no? Sí, estaría bastante guapo. Y bueno, estamos aquí entonces con el pastor de la Amén. Iglesia de Restauración Cristiana, ubicada en Albolote, calle Baza, número 8E. Tenemos reuniones martes, jueves y domingo a las 7 de la tarde, ahora que estamos en verano, ¿no? Y bueno, también nos podéis buscar en Google, ¿eh? Que si nadie se acuerda de la dirección, nos buscáis en Google con Iglesia Restauración Cristiana Granada y te dejan la misma puerta, ¿vale? Se escucha poco. ¿Cómo que se escucha poco? Quizá el micro. Este se escucha poco. ¿Eh? Este. No lo sé, pero bueno, te voy a subir un poquito. Puede ser un Bueno, momento los que que... estén ahí conectados con nosotros, pues que confirmen si se oye bien el sonido. Los dos. A que son los dos. ¿Y ahora qué tal? Yo creo que los dos tenéis el teléfono roto. Coged los teléfonos, los tiráis por la ventana y os compráis uno en condiciones. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de acerca de la importancia que tiene nuestro testimonio. Si nos importa o no nos importa. Bueno, Ahí el dilema. ya que vamos a hablar del testimonio, ¿no? Siempre así trata a los fans. Sí, así los trato. Siempre que tratamos un tema, ¿no? Y el tema gira alrededor de un término, de un concepto, yo siempre que voy a preparar un mensaje, voy a hablar de algo, siempre intento seguir un mismo guión y siempre intento empezar con definir ese concepto del que yo voy a hablar, ¿no? Y yo creo que con el tema del testimonio hay una confusión, Ujú. ¿no? Porque la gente suele confundir el testimonio con otra cosa, ¿no? Porque es como muy cotidiano encontrarnos con el hecho de decir, o con la expresión, ¿no? De yo tengo un testimonio. Y asociamos el testimonio a un acontecimiento particular, concreto en tu vida, pero que no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar en esta tarde. Entonces, pastor, ¿qué sería o cómo definiríamos testimonio? O al menos la panorámica que vamos a transmitiros y de lo que vamos a hablar. Bueno, buenas tardes a todos los que puedan estar conectados ahí. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que yo considero de los más importantes que se pueda hoy predicar, Ujú. porque ignoramos el valor que tiene el testimonio de cada uno de nosotros. Contestando a la pregunta tuya de qué es el testimonio, es la evidencia clara, yo lo defino de esta forma, es la evidencia clara de la obra de Cristo en nosotros, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es lo que va a evidenciar la obra de Cristo en tu vida. Ujú. Si Cristo está trabajando en ti, si Cristo ha hecho algo en ti. Y otra definición que yo doy muy clara y específica de testimonio es que tiene una conexión, el testimonio tiene una conexión muy fuerte con la palabra que nosotros hablamos y soltamos diariamente. Ujú. La palabra que tú sueltas, que yo suelto, que cada uno de los hijos de Dios soltamos, tiene que tiene que estar conectada ¿eh? con nuestro testimonio. Porque si yo digo palabras que no conectan con mi forma de comportarme, pues se cumple el dicho que es muy famoso, que se ha oído y se ha pronunciado mucho por las redes sociales, y es que tus formas o tu conducta, tus hechos hablan más fuerte que tus dichos o tus hechos hablan de diferente forma que me impide oír lo que me estás diciendo. O sea que mis dichos, mis palabras tienen que estar conectadas con mi conducta. Ujú.
Eso es testimonio. Bueno, le pedimos a todos los que nos están viendo, acabamos de empezar el directo y seguramente la audiencia y la gente que nos está viendo irá subiendo, pero os pido que le deis me gusta, que compartáis y que también participéis con nosotros en el programa, ¿no? Acerca de la pregunta que es para vosotros el testimonio, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que a lo largo de nuestra vida hayamos tenido un concepto equívoco, errado, de lo que es el testimonio, ¿no? Y ahora nos vamos a topar con la sorpresa de que lo que yo creía no tiene nada que ver con lo que es verdaderamente. Claro. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Y es necesario haber tenido una experiencia en tu vida para tener un buen testimonio? Experiencia con el Señor, por supuesto. Sí, pero experiencia me refiero a un acontecimiento que haya marcado tu vida. No. Vamos a ver. Solamente con Biblia en mano yo voy a demostrar ahora a toda la audiencia que solamente yo puedo empezar a tener un buen testimonio si mi vida está conectada a un encuentro personal e íntimo con el Señor. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, si tienes la Biblia por ahí, conéctate conmigo tú también. Sí, claro. Capítulo 12, versículo 11, si eres tan amable, léelo para que la audiencia pueda escuchar, y si queréis tomar nota de este texto, pues es importante que luego lo estudies en tu casa. Apocalipsis está en el Nuevo Apocalipsis Testamento. está en el Nuevo Testamento, está entre Mateo y Apocalipsis, está Apocalipsis. Está entre el principio y el final. Y el final, sí. 12-11, ¿verdad? 12:11 de Apocalipsis. Léelo, por favor. Ellos lo vencieron mediante la sangre del Cordero y por el testimonio de sus vidas, y no amaron sus vidas al punto que estuvieron dispuestos a morir si era necesario. Amén. Hasta ahí. Fijaros bien que el primer elemento necesario para que nuestra vida pueda ser de testimonio es primeramente haber tenido un encuentro o ser beneficiario de la muerte de Jesús. Ahí dice la Biblia, ellos le han vencido. O sea, yo voy a ser todo un vencedor, porque aquí habla de la gente que vencieron a lo largo de la gran tribulación, fueron decapitados, sufrieron, dieron testimonio, pero dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, lo que va a marcar mi vida para tener un buen testimonio va a ser, primeramente, el primer elemento, número 1, era haber tenido un encuentro íntimo y personal con el Señor. Entonces, Necesario. Lo de haber vivido una experiencia fuerte no tiene nada que ver con... Yo puedo tener una experiencia fuerte, puedo haber vivido experiencias fuertes, pero una experiencia me puede cambiar y acercarme a Cristo, o no me puede cambiar y pasar desapercibido. Claro, que una experiencia fuerte, un acontecimiento importante en tu vida no te asegura un buen ¿Cuántas testimonio? personas tienen experiencias serias y fuertes y eso no les produce haber tenido, no los marca con un encuentro personal? Lo único que nos puede cambiar nuestra vida y nuestro estilo, nuestra forma, nuestra conducta es Cristo, es tenido un encuentro con Cristo. El libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, está claro. El que está en Cristo, ¿qué dice? El que está en Cristo, criatura nueva es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿para quién es nueva criatura? ¿Quién es nueva criatura? ¿Y para quién las cosas viejas han pasado? Para el que está en Cristo. Entonces, lo primero que a mí me va a marcar para yo empezar a tener una vida de testimonio. Mi testimonio empieza con el encuentro con el Señor. Fijaros bien ahí, que ahí dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, cuando yo tengo un encuentro con el Cordero, tengo un encuentro con el Señor, y me beneficio de su obra expiatoria, ahí va a empezar a tener mi vida valor. Es ahí donde yo voy a empezar, y usted va a empezar, que me está oyendo, a que mi conducta tenga valor delante de la gente y delante de Dios. Porque fijaros bien lo que dice este texto de Apocalipsis, ¿no? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dice, y de la palabra y del testimonio de ellos. Ese es el segundo elemento. Mi palabra empieza a tener valor porque he tenido un encuentro con el Señor. Claro. Y mi palabra tiene que acompañarme, mis dichos tienen que acompañar a mis hechos, porque ahí dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Yo lamentablemente yo estoy harto de ver todos los días las redes sociales, y esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, porque de lo que profesamos a lo que demostramos hay una diferencia abismal. Claro.
Entonces la gente está invirtiéndose mucho, porque valoran más la opinión pública que el testimonio de uno espiritual, ¿no? Sí. Invertimos una vida en construir una imagen delante de las personas, pero nunca nos esforzamos por conservar una reputación íntegra delante de Dios. Entonces a mí me tiene que interesar más la opinión de Dios que la opinión de la gente. Con esto no estoy despreciando la opinión de la gente. Me tiene que importar la opinión de la gente, pero por encima de la opinión de la gente, a mí me tiene que importar lo que Dios dice de mí. Si Dios nos preguntara, o si Dios hablara, o a ver cómo lo enfoco. Si el Señor tuviera que hablar de nosotros al enemigo, ¿qué le diría el enemigo de nosotros? ¿Podría dar la cara el Señor? ¿Podría avalarnos el Señor delante del enemigo como avaló, por ejemplo, a Job, como avaló a Daniel, como avaló a tantos hombres en la palabra del Señor? Fijaros bien que en el libro de Job, en los primeros capítulos, en el primer capítulo dice que tiene un encuentro con Satanás y le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra, de andar por ella. Y si es así lo que estás diciendo y has dado un rodeo por la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job perfecto, íntegro, temeroso y apartado del mal? Claro. ¿Qué vida tenía? Intachable. ¿Qué testimonio tenía Job? ¿Podría decir el Señor lo mismo de usted y lo mismo de mí? Pero no le estamos dando valor. Por eso el testimonio de la iglesia, hablo general, no hablo de ninguna denominación. No quiero que por ahí luego salgan la gente que siempre escribe, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo soy interdenominacional. Yo no me muevo con ninguna denominación, ¿vale? Concreto. Me muevo con todas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo no estoy hablando de ninguna denominación concreta, ni de iglesia concreta. Estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, Claro. por todo el mundo. Lamentablemente, el testimonio de la iglesia está aplastada. Entonces, podemos decir que más que oír el testimonio, deberíamos de verlo. Claro. Porque mucha gente se guía por lo que decimos. Fíjate, aquí Saray dice, siempre se cree que el testimonio es el cambio de tiniebla a luz. En el sentido de, yo estaba pasando por esto en mi vida, estaba en esta situación, en esto... Sí, pero puede tuve ser una definición buena lo que está diciendo Saray. Porque sí, es un cambio de vida de tinieblas a luz. Sí, pero el testimonio a lo que yo me refiero tiene que ser cómo una persona se mantiene en ese cambio. Ahí está, claro. Porque cambiamos todos los días, como si nos cambiáramos de chaqueta. Un día estamos, por así decirlo, en la calle soltándonos el pelo, ¿no? Y al otro día estamos con la cabeza agachada y las manos en alto dentro de la iglesia. Pero es que al siguiente, al día de pasado mañana, volvemos a la misma situación anterior. Es decir, que nuestro testimonio no mantiene una continuidad, no mantiene una coherencia. Porque no le damos valor, maestro Jairo. No le estamos dando valor. Y quiero anunciar a todos los que puedan estar conectados con nosotros que el testimonio de cada uno de nosotros es el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, porque por medio de nuestro testimonio, escuchad bien lo que os voy a decir, por medio de tu testimonio y del mío, la gente va a glorificar a Dios o lo va a maldecir. Claro. Fijaros bien la importancia que tiene. Muchos no mantienen, mantienen una casa, mantienen un matrimonio, mantienen a los hijos, mantienen el carro, mantienen el celular, pero pierden su testimonio. ¿Por qué? Porque le damos valor y prioridad a todo, menos a la conducta nuestra. Y permitimos y abrimos puertas dimensionales para ir perdiendo el testimonio poco a poco. Por eso dice la Biblia que estamos en unos tiempos aplastantes y estamos en unos tiempos peligrosos. Porque dice la Biblia que en los postreros tiempos el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Esto qué quiere decir? Que el testimonio nuestro se va a ir opacando. Y la iglesia, una de las funciones más grandiosas y más maravillosas que tiene, y está establecida por Dios para que alumbre, dice un texto tremendo en la palabra, así alumbre vuestra luz. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz. Para que la gente vea vuestras buenas obras, ¿y qué dice más? Y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si mi conducta, si mi testimonio no es intachable, no quiere decir... Porque yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de comportarnos con madurez espiritual.
porque perfectos no somos. No confundamos los términos, ¿de acuerdo? El único perfecto que hay es Cristo. ¿Que vamos camino a una perfección? Claro que vamos camino a una perfección, pero todavía tenemos manchas en nuestros pies, ¿eh? Porque estamos en un mundo donde la suciedad se nos pega en nuestro andar diario, ¿de acuerdo? Pero vamos caminando hacia una perfección. Entonces a mí me debe de importar mucho mi testimonio, mi conducta, lo que opina Dios de mí. Yo no puedo decir, bueno, empecé bien, pero ahora he tenido una racha y tengo un tiempo de descuido, me estoy descuidando, sí, me he descuidado o me descuidé. No, 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 no. No podemos ir para atrás. Somos, dice la Biblia, el autor a los Hebreos dice que somos de los que avanzamos para la vida eterna, no de los que retrocedemos para perdición. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque claro, atendiendo a las expresiones que has empleado, no somos perfectos, pero vamos a la perfección. Sí. No somos infalibles. Aquí el tema es, ¿el testimonio se puede perder por un error? Mira, ¿O depende del error? ha hecho una buena pregunta. Yo puedo invertir toda mi vida en tener una reputación delante de la gente, construir una imagen ante los hombres. Pero un solo error me puede marcar a mí y mancharme para toda una vida. Sí. Yo puedo perder mi testimonio por un acto pecaminoso, una caída, un resbalón que me haya descuidado, puedo perder. Lo puedo perder y construirlo, volverlo a reconstruir, me va a costar mucho tiempo, mucha dedicación. Y que me gane otra vez la confianza de las personas y de la gente, eso cuesta mucho. Por eso es lo que más debo de preocuparme, es lo que más nos debemos de preocupar todos los creyentes, todo el pueblo del Señor y los ministerios más, es de nuestra reputación y de nuestro testimonio. Vuelvo a repetir, perfectos no somos, pero debemos de hacer énfasis y volcarnos en esto. Por eso yo te pregunto, te vuelvo a preguntar a todos los que están escuchándonos, ¿valoras tu testimonio? ¿Qué valor le das? Del 1 al 10, ¿qué puntuación te daría a ti mismo? ¿Qué prioridad tiene tu testimonio? ¿En cuánto te vuelcas? ¿Eh? Porque mira que os diga, vamos a ser sinceros, en nuestro cuerpo nos preocupamos y nos dedicamos bueno, la gran mayoría de la gente, y más la juventud, ¿no? Los gimnasios, los gyms, que yo no estoy en contra de que te preocupes por el cuerpo, que en el cuerpo vivimos y en él nos movemos, ¿vale? Ajá. Pero también hay que agilizar y darle un mantenimiento Al ser espiritual. a lo espiritual, Claro. a nuestra conducta, a nuestro testimonio, ¿de acuerdo? Mira, fíjate lo que dice aquí Saray. Dice, de hecho, recordamos más a las personas por las caídas que por las virtudes. Lamentablemente, porque nos fijamos más en el error. Por eso he dicho que yo me puedo invertir toda una vida en construir una imagen delante de la gente, que la gente pueda tener un concepto muy rico de mí, y en una caída, pues, esos que pensaban bien de mí, ya me van a tildar toda una vida. Ah, sí, pero es que tú caíste en esto y en lo otro. Y yo sí, pero mira cómo me levanté. Mira cómo me restauró Dios. Y mira cómo estoy avanzando a pesar de los años. Me estoy manteniendo ahí. Cosa que no todos, lamentablemente, pueden decir lo mismo. Yo de lo que me estoy dando cuenta, y esto no es que ni muchísimo menos se esté poniendo de moda, pero yo creo que es algo que cada vez está más en tendencia, y yo lo denominaría como el testimonio camaleónico. Es decir, este testimonio va tornándose de un color u otro dependiendo en el entorno en el que se encuentre. Hay gente que mantiene la postura, que mantiene las formas, que habla de una manera. Dentro de la iglesia, con la familia se comporta de otra, con los de la calle se comportan de otra. Y es que es como, por ejemplo, que no hables de esta manera, o no actúes, no hagas esto porque me pueden ver, o esto o lo otro. Pero si la cosa o el acto se comete de puerta hacia adentro donde nadie me ve, no hay problema. Entonces, el testimonio no tan solamente lo deberíamos de dar de puerta hacia afuera, sino también de puerta hacia adentro. Me refiero familiarmente, ¿no? O con tu círculo cercano. Si es la intimidad, maestro Jairo, es en la intimidad donde nosotros debemos de dar más testimonio que fuera. A mí y tú has dicho una cosa, perdóname, has dicho una cosa muy, muy cierta, ¿no? Que es en los más cercanos.
Dice la Biblia que, utilizando el ejemplo del endemoniado gadareno, que es un testimonio visible, y mira qué ejemplo más tremendo y más glorioso poderlo utilizar a este personaje que menciona el libro de Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos. En el capítulo 5 podemos ver la historia de este hombre, ¿no? Que tenía pues más de 2000 demonios, según los escritores. Un puñado. ¿Sí? Entonces, cuando dice la Biblia que fue liberado, ¿qué es lo primero que le dice el que fue endemoniado al Señor? Déjame que me vaya contigo y te acompañe. Ajá. La respuesta del Señor fue la siguiente: no, vete a los tuyos. Tu familia, claro. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero claro, ¿cómo iban a creer los suyos lo que el Señor había hecho? Porque el Señor hizo un cambio en él total, que a ese hombre ya, ese cambio iba a ser un testimonio vivo para los suyos. El testimonio mío puede cambiar a otra persona o no la puede cambiar y mantenerla en la derrota y en el pecado. Incluso hay muchas personas que lamentablemente se pierden en el infierno por culpa de nuestro mal testimonio. Entonces, los primeros que tienen que ver nuestro No testimonio, son los nuestros, nuestro hijo, nuestra entorno esposa, cercano. nuestro esposo, nuestros familiares, los más cercanos. Si los que tienes al lado no dan testimonio tuyo, amigo mío, entonces tienes un problema grave. Claro. A mí, por ejemplo, cuando estábamos hablando de esto, también me hacía recordar la historia de Daniel, cuando se promulgó el edicto de que nadie pudiera orar a ningún dios. Y dice la Biblia que estos que propusieron esta norma, esta ley, se encontraron a Daniel Claro. orando en su habitación. Es decir, Querían destrozar su testimonio. claro, pero a él le daba igual. La gente sabía la reputación que tenía Querían Daniel, pero destrozarlo. es que Daniel la seguía demostrando dentro de su casa. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque cuando el rey echa a Daniel en el foso de los leones y se levanta de mañana, el rey mismo tiene que reconocer y destacar la fidelidad que tenía Daniel en el servicio a Dios. Porque dice, tú, Daniel, que continuamente sirves a Dios. Claro. Y muchas veces se dibuja esa línea discontinua en nuestra vida. El rey de Babilonia quiso derrumbar lo que es el testimonio de estos jóvenes que cogieron, En el capítulo 3 de claro, Daniel. que cogieron cautivos de la nación de Israel, ¿no? Y se los llevaron a Babilonia. Aquí querían cambiar la forma de vestir, le querían cambiar la dieta, le quisieron cambiar el idioma, le quisieron cambiar el nombre, algunos les cambiaron el nombre, aunque a Daniel no pudieron cambiarle ni el nombre. A él le seguían llamando Daniel. Sin embargo, a los otros tres sí los llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres de babilónicos que le cambiaron, ¿no? Entonces, si hay algo que el enemigo teme, es a un creyente que vive coherente con lo que predica. A Daniel no pudieron cambiarlo. No pudieron ni siquiera trastornar su conducta ni su testimonio. Él lo que hablaba, lo vivía. Por eso cuando aquellos tres jóvenes hebreos iban a ser lanzados al horno de fuego, hay algo que me encanta en la frase que utilizaron los tres al unísono. Y es, de este tema, rey, no hablamos. Porque estamos decididos. O sea, eran firmes en su decisión. O sea, valoraban mucho la conducta y el testimonio de ellos. Muchas de las personas que cuando Cristo venga se queden aquí y no se vayan con el Señor en el arrebatamiento, lo primero que van a perder van a ser el testimonio total. La conducta y el testimonio de ellos va a caer por los suelos porque van a ceder a muchas cosas que va a imponer el anticristo. Claro. Y quizás muchos evangélicos van a ser los primeros en marcarse y los primeros en apostatar de la fe. A mí me llama mucho la atención el tema del testimonio porque ya no es que el testimonio es una muestra de la obra de Dios en la vida de cada uno, sino que yo pienso que un buen testimonio puede tener mucha más repercusión que una buena prédica. Hombre, mira, Jairo, has dicho una cosa muy tremenda. Una prédica se puede debatir. Una doctrina se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero la vida de un testimonio, el testimonio de una persona transformada por el Señor es difícil de negar. Es que ahí no hay
cuestión ninguna, es Claro. que ahí nadie te puede cuestionar porque tu testimonio, tu conducta es evidente y nadie va a negar tu forma y tu estilo de vida. Claro. Entonces, puedes estar más de acuerdo con mi doctrina, con mi creencia, con lo que yo predique, con lo que yo no predique, pero con mi conducta y mi testimonio, ahí no me vas a negar porque ahí están los hechos que me avalan. Claro. Ahí están tus hechos que te avalan. ¿No? Y aparte que vemos, por ejemplo, a grandes hombres de la Biblia, hombres y mujeres, ¿no? Que a causa de su testimonio, ellos pronunciaron palabras. Ujú. Y esas palabras que surgieron de ellos a través de su testimonio ganaron almas, ganaron personas. Pero yo pienso que a lo largo de los años, el testimonio de ellos ha transformado más, ha inspirado al cambio de otras vidas. Por ejemplo, si nos encontramos con la vida de Pablo, el cambio que tuvo, yo pienso que ha inspirado más el cambio y el testimonio de Pablo que sus propias palabras. Sus palabras son súper ultra importantes y súper determinantes, de hecho, hasta el día de hoy, porque vemos que la iglesia se rigen y seguían un poquito por las palabras de Pablo, ¿no? Como que Pablo asentó No, es las que fue normas. el apóstol que asentó doctrina. De 27 libros, 14 están reconocidos por él. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Exactamente, pero claro, el peso, la credibilidad, la importancia se la da Eso su testimonio. su testimonio. Y créeme que edificar un testimonio es una vida entera. Por eso cuando Pablo, ¿quién se atrevió a decir aprended de mí como yo aprendo de Cristo? Mm. ¿Quién se atreve a decir que nadie me cause molestia? Ningún apóstol del Nuevo Testamento pudo decir y confesar estas palabras. Que a partir de ahora nadie me cause molestias porque en mis espaldas llevo las marcas, llevo el testimonio, las marcas son el testimonio. Estoy marcado por una vida de testimonio y de conducta, como un hombre de Dios. Mm. Entonces, eso nadie lo podía negar, eso. Claro. Nadie lo podía cuestionar. Y es que el testimonio es tan importante, es mucho más importante lo que hacemos que lo que hablamos. Y muchas Por veces supuesto. el mismo cristiano se preocupa más del cómo habla dentro de la iglesia, del cómo lo expresa, de la elocuencia, de cómo va a exponer un mensaje. Pero es tan importante lo que una persona ha vivido y el cómo vive. ¿Por qué? Porque yo pienso que las palabras, como se suele decir, Se la lleva al aire. viento. Se la lleva al aire. Pero los hechos, los actos se quedan marcados en la historia. De hecho, ya no salgamos fuera de la Biblia. Si nosotros miramos la historia, los grandes personajes de la historia, los más destacados, destacan no por por sus frases de azucarillo, como yo las suelo llamar, o por sus citas. Estos personajes han quedado marcados en la historia por lo que hicieron. Y eso es indiscutible. La persona podría hacer esto, podría hacer lo otro, podría hablar de esta manera, podría tener tal estudio. Pero lo que hizo, lo hizo. Y eso ha quedado marcado en la historia y ha servido de precedente no tan solamente para la gente de la época, sino para las generaciones venideras. Y yo pienso que nuestro testimonio, yo pienso que es tan trascendente y es tan importante que no tan solamente marcará a los de nuestra casa y a los de nuestra época, sino que si el día de mañana el Señor en su gracia y en su misericordia nos permite tener un fruto tras nuestro, eso también cambiará. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas familias no han cambiado porque uno en su tiempo decidió cambiar el rumbo y tener una vida de testimonio? A lo mejor una familia que estaba perdida, que estaba metida en asuntos, en negocios, o estaba metida en una ruina o en enfermedades. Y uno, por tomar la decisión de tomar un cambio y de labrarse un testimonio ante Dios y ante los hombres, cambió el rumbo, no tan solamente el suyo, sino de su hijo, de sus nietos, de todo el apellido, por así decirlo. Entonces, un testimonio te atiende mucho. Un testimonio te abre puertas. Porque un testimonio te representa. Yo, por ejemplo, puedo decir que a lo mejor a mí no me miran o a mí no me pueden abrir las puertas de una casa, pero si yo digo el nombre de dónde vengo, de la casa de donde vengo, mira, pues yo a ti no te conozco, pero a tu padre sí. Y porque como conozco a tu padre y conozco el testimonio de él, te recibo. Es decir, el testimonio ya no tan Es de solamente nos mucho afecta a valor, nosotros, es sino de que nos mucho afecta. valor. Es la moneda de cambio de Por eso muchas cosas. yo insto desde aquí, animo a que nos volquemos cada día más. Nosotros como hijos del Señor, como creyentes, volquémonos por nuestra conducta, por nuestro testimonio, porque es de mucho valor el testimonio. Te puedo dar razones que te pueden marcar. La primera,
El testimonio es de gran valor porque refleja la obra de Dios en ti. En ello se va a ver lo que Dios está haciendo contigo. Mira, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, que lo tengo aquí, dice, porque somos hechura suya. Fijaros bien. ¿Quién puede dar testimonio del Señor? Aquel que es hechura de Él, que ha tenido un encuentro con Él, que vive en Él, fusionado con Él y Él con uno. ¿Se entiende eso? Entonces yo vi tomando la imagen. La palabra del Señor dice que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo la perdió la semejanza de Dios? Cuando pecó. Cuando peca. Pero el postrer Adán, que es Cristo, nos ha hecho recuperar la imagen de Él y su semejanza también. Entonces, cuando yo tengo un encuentro personal con el Señor, amén, la Biblia dice, yo soy hechura suya. Y ahora fíjate lo que dice el autor, Pablo. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Parafraseado de otra forma. A mí, la gente va a poder ver solamente la hechura de Dios en mí cuando mi testimonio es correcto. Claro. Mira, aquí Sarai nos hace una pregunta, dice, ¿se puede considerar a una persona como cristiana si no le importa su testimonio? No. Porque nos encontramos con muchas personas y juventud de hoy en día que yo pienso que por ahí van los tiros de la pregunta. No. Y es que muchos dicen, no, yo soy cristiano, yo estoy bautizado, pero luego vemos que... No, Sarai, no se puede considerar. Se puede considerar religioso como muchos de los fariseos y de los saduceos del tiempo de Jesús, que dice la Biblia, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis muy vistosos, pero por dentro estáis llenos de podredumbre. Entonces yo no puedo considerar a una persona que tiene una mala conducta afuera, considerarlo un creyente. Claro, es que un cristiano básicamente es un seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo de Cristo. Es alguien que vive apegado a Jesucristo. Entonces, una persona que vive una doble vida, que dentro de las paredes de la iglesia, aleluya y gloria a Dios, y te suelta palabras ahí hablando en lenguas y profetizando, y luego en la calle te echa maldiciones y vive una doble vida y qué sé yo, mil cosas, que eso lo vemos en las redes sociales, porque lamentablemente en las redes sociales lo cuelgan todo hoy. ¿Me entendéis? Y eso no es tener un testimonio. Testimonio no es tirarte 40 años asistiendo a una iglesia. Eso no es testimonio. Testimonio no es que te bautizara un famoso predicador de hace 30 años. Es que a mí me bautizó el Perico de los Palotes, ese que era muy famoso, que no sé qué, que no sé qué. ¿Y dónde está el cambio? ¿Y dónde está el cambio? A ti lo que te dieron es un chapuzón, nada más, de agua, te remojaron, un remojo de agua, pero porque hacía mucha calor, ya está, nada más. Entonces, tener testimonio no es tirarte 40 años asistiendo a una iglesia o que te bautizara el Perico de los Palotes. Tener testimonio es vivir una vida que refleje a Cristo. Eso es tener un buen testimonio. Y yo debo de valorar eso porque la Biblia lo dice. Yo fui creado para eso. Usted fue creado para vivir en buenas obras. Tener una conducta digna del Evangelio. Comportaos como es digno, decía Pablo. Comportaos como es digno ¿de qué? Del Evangelio. Testimonio es un estilo de vida cristiano. Claro. El estilo de vida que nos dejó marcadas las pisadas, las huellas que nos dejó ahí plasmadas el Señor Jesús. A mí me llama la atención porque mucha gente tiende a cuidar su testimonio delante de la gente. Pero cuando están a solas... Ahí, el pastor no me ve, la del coro no me ve. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Y ahí donde la mango. Porque mucha gente tiende a no ir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que la gente lo vea. Se cuida de hablar en la calle o ante ciertas personas para que la gente no lo escuche hablar mal. Pero nos encontramos con varios ejemplos en la Biblia donde la principal defensa de su testimonio la tuvieron que dar en privado. En la intimidad. Ya no tan solamente como en el ejemplo de Daniel que antes he mencionado. Yo, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza el ejemplo de José. Tuvo ocasión de perder su testimonio. En privado, en lo oculto, nadie se iba a enterar. Pero él tuvo que defender su integridad, su imagen delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabía él
que no estaba bien lo que iba a hacer ni con Potifar, que le De entregó su hecho, casa, ni con Dios. ¿cuál fue la palabra más famosa que lanzó José? Cuando la Potifara, doña Potifara, le insinuó que se acostara con ella. Yo no puedo hacer tal daño a mi amo, Exacto. Potifar, y aparte de eso, pecaría contra mi Dios, porque José era consciente de que aunque Potifar no lo viera, el rey de reyes sí lo Sí. estaba viendo. Ujú. Entonces, una persona de testimonio es quien vive de acuerdo al Señor que lo está viendo a solas. No hace falta que yo haga las cosas para que me vea la gente. No, yo tengo que estar consciente de que aunque no me vea nadie, me está viendo los ojos del Señor. Y tengo que vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es que el testimonio yo pienso que no hay necesidad de demostrarlo, porque es que el testimonio ya habla por sí solo, ¿no? El testimonio, mira, el testimonio va a reflejar primeramente, número 1, va a reflejar de dónde Dios me ha sacado. 2, cómo Dios me está sosteniendo a lo largo de los años. Entonces, si yo tengo un mal testimonio, ¿qué estoy reflejando? De que Dios no ha cuidado de mí, porque encima de que pecamos contra Dios, gran parte de lo que hacemos luego culpamos a Dios. Entonces, ¿Cómo has permitido esto en mi Señor, vida? ¿cómo has permitido, Señor? ¿Y por qué no me has cuidado? No, te tienes que cuidar eres tú, pero Claro. una vida preocupada por su testimonio está reflejando cómo el poder de Dios lo ha sostenido a lo largo del tiempo. Una persona de testimonio está reflejando cómo Dios lo transformó hace 45 años y todavía ahí estoy manteniendo esa transformación. Y está demostrando también la fidelidad de Dios en él o en ella. Claro. Entonces, es importante que yo cuide mi testimonio. Yo decía que el testimonio es la firma de Dios sobre una vida redimida. Cuando alguien hace un cuadro, un pintor hace algo, ¿no lo firma? ¿Le da valor la firma? Mucho. Pues el testimonio es la firma de Dios sobre tu vida que ha sido redimida y transformada. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿llevas la firma de Dios en tu vida? ¿O quién ha firmado tu vida? ¿El Señor o ha echado un garabato que tiene la pezuña negra? Tengamos cuidado, cuidemos nuestra conducta, cuidemos nuestro testimonio, porque es importante todo eso. Si hay saludos, saluda a la gente. Aquí, por ejemplo, nos comenta el perfil Víctor Hugo, que no he entendido muy bien el comentario. Dice, es como el primer primo o hermano y los demás le miran y hacen, ah, vale, ahora sí lo entiendo. El testimonio es como el que marca un referente a los que están por debajo. Totalmente de acuerdo con esto. Ahora sí lo he Sí, entendido. señor. Muy bueno. Sarai dice, hoy día se hace al revés, poco temor a Dios, pero necesidad de quedar bien con los hombres. ¿Mm? Y listo. Esos han sido los aportes que ha habido hasta el momento. Por eso, démosle el valor que requiere, porque el testimonio, como tú decías, maestro Jairo, nos puede abrir puertas a la predicación o nos las puede cerrar. Hay personas que nosotros le cerramos, le impedimos que vengan. ¿Cuánta gente no viene a las iglesias por la conducta de muchos evangélicos fuera? Sí. Y no vienen. ¿Quién le cierra las puertas de la iglesia a la gente? La misma iglesia, nuestra conducta, nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no lo valoramos. Claro. No lo valoramos. Generamos el rechazo. Ahí está. Entonces, es de mucho valor. Sí. A partir de ahora, vamos a darle valor a nuestro testimonio, a nuestra conducta. Porque eso es así. Amén. Entonces, yo pienso que la conclusión que podemos sacar de este tema, ¿no? Es que, primeramente, el testimonio no es lo que hablamos, no es lo que contamos, sino que es lo que demostramos. Demostramos tanto en lo público como en lo privado, ¿no? El testimonio sirve de precedente para los que están por debajo. Sirve también de demostración del poder de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que vamos a la iglesia, pero luego en la calle la mangamos, para nadie es una sorpresa la expresión que se ha escuchado, y tú eres del culto, y tú eres de la iglesia, y tú eres el que luego predica, y tú eres el que luego levanta las manos, y tal, y habla así, hace esto, hace lo otro. Entonces, claro, es como decía el pastor, muchas veces le cerramos a la gente las puertas de la iglesia o le impedimos el acceso a esa gente hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos levantado una barrera de rechazo
hacia esas personas a causa del testimonio que hemos, o del mal testimonio, mejor dicho, que hemos edificado y nos hemos preocupado por hacer. Yo pienso que uno de las personas que más se puede identificar con esto era el rey Saúl. Era una persona muy preocupada por quedar bien con la gente, pero luego había cada detalle, cada pincelada que se le escapaba, que hacía que hubiera un rechazo general del pueblo hacia Dios y que solamente el pueblo se preocupara en la imagen que tenían acerca del rey. Es decir, el pueblo como que ya no buscaba a Dios, el pueblo ya no se preocupaba por lo que Dios decía, sino que el pueblo se preocupaba por lo que el rey hacía y deshacía, por lo que el rey dictaba y por lo que el rey pasaba por alto, ¿no? Porque cometió errores Saúl a lo largo de su vida, desobedeció a Dios en varias ocasiones, decidió ofrecer sacrificio cuando a él no le correspondía ofrecer sacrificio, levantó una estatua en su propio honor. ¿A cuántos sacerdotes no mató ese hombre? Y aquí vemos que el pueblo no se levantó en contra de él. ¿Por qué? Porque yo pienso también que la condición y el estado en el que estaba el rey era un reflejo de la condición y el estado en el que estaba el pueblo. Lo mismo que al rey solamente le interesaba la opinión popular, al pueblo solamente le interesaba lo que el rey opinaba y lo que hacía y lo que deshacía. No le daban importancia a la palabra de Dios. De hecho, el pueblo venía de un desinterés genérico hacia Dios. ¿Por qué? Porque habían rechazado a Dios y le habían pedido a Samuel un rey. Es decir, que no queremos que haya un profeta o que esté Dios, queremos a alguien visible. ¿Por qué? Porque el pueblo quería guiarse por la imagen de ese alguien visible. Entonces yo pienso que Saúl es uno de los ejemplos en bíblico en el que nos encontramos de que solamente le preocupaba su testimonio de una capa hacia afuera, hacia adentro. Sí, como los fariseos, o maestro Jairo, como los fariseos les importaban las salutaciones, los primeros asientos, las primeras filas de los lugares, que la gente los llamara rabí, maestro, que los llamara, pues, qué sé yo. Mucho título, como hoy mucha gente de rango, pues está preocupada más por los títulos y por las posiciones que por el testimonio y la conducta de ellos. Yo creo que el testimonio no solamente se cuenta, se tiene que vivir. Claro. Se tiene que vivir. Y existe una gran diferencia entre haber tenido un buen testimonio y conservarlo. Sí, porque hay mucha gente que vive de glorias pasadas. No, de glorias pasadas ya no podemos vivir. Yo es que cuando me convertí, tenía una unción, pero la tiene ahora, 45 años después. Yo tenía un conocimiento de la Biblia porque antes leía la Biblia. Cuando me convertí, leía la Biblia y oraba 7 horas. Pero ¿y ahora? ¿Por qué te destacas? Eso mismo le pasó a Sansón. Entonces, no me vengas contando que tuviste o has tenido mucho testimonio. ¿Lo conservas? Esa es la pregunta. Ese es el dilema, el kit de la cuestión. Eso mismo le pasó a Sansón. Dice, me levantaré como a la gloria Como pasada. las otras veces. Dice, no sabía Sansón que el Espíritu del Señor se había marchado de él. Entonces, ¿qué valor, qué precio le das a tu testimonio? ¿Qué importancia le das a tu testimonio? A mí me asombra que la gente a un sacrificio eterno le da un valor temporal. Porque mucha gente pierde el testimonio por 5 minutos de placer, lo pierde por 2 horas de una fiesta, lo pierde por una mala palabra, por un mal hecho, por un arrebato, por un mal pensamiento. Es decir, el valor que le damos a lo eterno, nuestra mente lo convierte en algo muy momentáneo. Muchos en nuestra carrera cristiana, nos metamos todos a veces quien pueda, comenzaron bien. ¿Cuántas carreras cristianas comenzaron bien? Y se dañaron. ¿Por qué? Por malas decisiones. Entonces, una de las cosas fortísimas que pueden dañar nuestro testimonio son nuestras decisiones. Tenemos que pensar bien cómo actuar, cómo hablar, cómo pensamos. Dice la Biblia, tenéis la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Comportaos, vuelvo a hacer énfasis en ese texto, comportaos como hombres y como mujeres de Dios, como vivir como es digno del Evangelio, ser ejemplo en fe, en conducta, y ¿qué dice Pablo a Timoteo? Y en amor. Entonces tenemos que ser ejemplo de todo eso, nosotros. ¿Cuántas decisiones, cuántos testimonios se ven derrumbados, frustrados y dañados
por nuestras malas decisiones. Entonces es importante que antes de hacer algo meditemos y nos tiremos tiempo meditando y pensando y esperando una respuesta de Dios antes de hacer las cosas, porque pueden dañar nuestra conducta y nuestro testimonio que nos ha costado años de construcción. Ujú. Mira, aquí nos aporta la pastora, dice, pienso que el testimonio forma parte del amor que tiene a tu nombre. Dios no castigó a su pueblo en varias ocasiones por amor a su nombre. Y de hecho, a lo largo de la Biblia vemos como muchas veces Dios ha evitado hacer ciertas cosas por amor al nombre y al testimonio de otras personas. No sé si fue con Salomón, que muchas veces evitó hacer ciertas cosas por amor a David, ¿no? Uh-huh. Es decir, que fue tal el testimonio de David y la reputación y la fama que levantó con Dios David, que como que el Señor dijo, bueno, por amor a quien fue tu padre, no voy a hacer unas cuantas cosas que podría hacerlas perfectamente, ¿no? Entonces, en parte lleva esa razón. El testimonio es el amor que tú también te tienes a ti mismo. De la manera en que tú edificas tu testimonio, también me hablará de la forma en la que tú te valoras. Porque ya que somos hechura suya, vemos el amor que nosotros mismos nos damos, ¿no? Aquí Tainá nos dice, como cristiana me debe preocupar lo que digan de mí si estoy haciendo las cosas bien. Sí, Si estoy también. haciendo las cosas bien. Si estás haciendo las cosas bien, como si las estás haciendo mal, también te debería de preocupar, porque eso debería de encender una mecha en ti y decir, oh, alto ahí. La gente está viendo me estoy evidenciando delante de la gente. Estoy manchando la reputación del Señor. Estoy manchando también la reputación de la iglesia. El apóstol Judas dice, hablando de muchos predicadores, de siervos de Dios, falsos hombres de Dios, que quizás en otro tiempo, bueno, fueron buenos, pero dice la Biblia que son manchas en nuestros ágapes. O sea, manchas en nuestros vestidos, manchas la reputación de la iglesia. Hay personas dentro de las denominaciones y dentro de la iglesia que están manchando esa iglesia o esa denominación o esa familia o esa casa. ¿Cuántas personas están dentro de iglesias ocupando cargos, ocupando alabanzas, ocupando ministerios, ocupando posiciones? Oye, y están practicando, haciendo y vendiendo cosas que no deben. ¿Son conscientes? Sí. ¿Están manchando la reputación de la iglesia? Sí. ¿Están manchando el nombre del Señor? Sí. ¿Son causa de que el nombre del Señor sea blasfemado? Sí. ¿Cuando Cristo venga va a ajustar cuentas con ellos? Sí. ¿Si mueren van al cielo? No. ¿Pero es que me va a dejar el Señor aquí? Sí, sí te deja. El Señor se lleva una nación santa, un pueblo comprado por Él. Una persona se lleva una nación que ha vivido para anunciar, escucha esto bien, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un texto que me gusta como lo dice la versión de la Biblia Dios habla hoy, y es Filipenses capítulo 1, versículo 27. Presta atención lo que dice en esta versión de la Biblia. Solamente les pido esto, dice Pablo, procuren que su manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo, para que ya sea que los vaya a ver o que no los visite, reciba yo noticias de que ustedes siguen firmes, unidos con un solo propósito, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Procuren. ¿Qué es procurar? Haz todo lo posible por no manchar tu conducta. Haz todo lo posible por no manchar tu reputación. Hagamos todo lo posible por vivir una vida digna de lo que somos, de a quién representamos. Démosle el valor a nuestro testimonio más que tener un buen coche, que tener una buena mansión, que tener, qué sé yo, 1000 cosas. Nos debe de importar nuestro testimonio, porque ese es el legado que nosotros le vamos a dejar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, que cuando nosotros entreguemos el relevo a la nueva generación, caramba, que dejemos algo bueno, digno de imitar. Uh-huh. Aquí Víctor Hugo nos aporta, yo creo que es un texto, no sé si está en Proverbios, pero vamos, tiene pinta de haberlo escrito Salomón. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, sí, señor, y la buena fama más que la plata. Totalmente de acuerdo. Sí, lleva razón. Vale, y en la situación que ha planteado Tai,
que la situación que ha planteado antes, dice, como cristiana, me debe preocupar lo que digan de mí si estoy haciendo las cosas bien. Es decir, la situación de que esté haciendo las cosas bien. Y aquí ella nos dice, ¿y cómo debo preocuparme por esto? Callando boca, dice, ¿cómo se le pone soluciones a comentarios mentirosos si yo estoy actuando Con tu correctamente? conducta. Tú no te preocupes ya tú por callar bocas, no tienes que callar bocas. Tu conducta ya pone un tapón en la boca de los demás. Tú no tienes que defenderte, es tu conducta. Tu estilo de vida es quien va a permitir que las bocas se sigan abriendo o se cierren de una vez. Porque cuando tu estilo de vida es como el estilo de vida que Dios ha diseñado en su palabra, el Señor te va a defender, va a sacar la cara por ti, te va a avalar. Entonces, tú no Claro. te preocupes por agradar a la gente, preocúpate por agradar a Dios. Cuando tú vives una vida agradando a Dios, lo demás viene solo, viene por añadidura. Acompaña. Ya Claro. está. Es como dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Así es. Y bueno, ya estamos entrando prácticamente en la recta final de este programa. ¿Habría algo más que aportar, Pastor, que creas Sí, que algo que importa? debemos de reflexionar, algo que nosotros nos debemos de preguntar después de haber hablado lo que estamos hablando. Y es pensar en que si mi conducta confirma lo que yo hablo, o lo que yo predico, o lo que yo testifico, o lo que yo anuncio. Muchas personas no se atreven a testificar, muchas personas no se atreven a predicar, muchas personas no se atreven ni a hablar en el metro, ni a hablar en el autobús, ni a hablar en el coche, ni a hablar en el trabajo, porque saben que su conducta no los avala. Claro. Entonces, mi conducta confirma lo que yo hablo, porque muchas personas tienen temor a hablar porque saben o pueden decir, vaya que me hayan visto ayer estar en un lugar donde no debo y ahora les voy a hablar de que... o voy a hablar de, vente al culto, visita a la iglesia, congrégate, cuando yo soy el primero que ni va, ni me congrego, ni escucho, ni hago, ni nada por el estilo, ¿no? Otra cosa que yo debo de reflexionar, mi familia ve al mismo cristiano que ve en la iglesia, tu mujer ve al mismo cristiano, tu esposo ve a la misma cristiana que ve en la iglesia, la ve en casa. Te ven a ti, tus compañeros de trabajo, te ven el mismo hombre y mujer de Dios que cuando sales de la iglesia. Porque la gente sabe, a mí la gente me conoce oye, y no han estado conmigo. Yo voy a desayunar a lugares donde me dicen, no, yo sé que usted es pastor. Y digo, ¿y este hombre de qué me conoce a mí? ¿Te crees tú que la gente no nos conoce? Pero dice la Biblia, sois cartas leídas, expedidas, no con tinta, sino con la letra que marca el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Entonces, cada uno de nosotros escribimos una página del Evangelio. Cada uno de nosotros escribimos un Evangelio todos los días. Así que ten cuidado cómo escribes. Tengamos cuidado cada uno de nosotros cómo escribimos el Evangelio, porque la gente de fuera va a leer en nosotros lo que nosotros estamos escribiendo. ¿Sabes tú que hay gente que tiene una letra tan fea, no se le entiende lo que escribe? Hay gente que está dando un testimonio tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, fuera, que la gente no puede leer bien y conocer al Señor por culpa de ellos. ¿En qué lugar estamos dejando a Cristo? Por medio de nuestro testimonio. Entonces, mis palabras y mis acciones, y con esto quiero terminar, porque nos acercamos al final, mis palabras y mis acciones tienen que estar alineadas con Dios. Claro. Así es. Y algo que a mí me asombra, y es verdad, parece que la gente te conoce más cuando estás en Dios que fuera de Dios. Es decir, Dios te hace famoso. no, pero ya no es por Sí, fama. pero no, si no, nosotros no perseguimos fama, pero es que te hace famoso, Dios te hace famoso, es que Dios te hace famoso. Sí, pero ya no es por decir, estoy en un No, púlpito. no, Me no, refiero no. que, Yo por no me ejemplo, refiero a eso. Tú sabes bien a lo que sí, me estoy... exacto. Dios, te lo voy a decir más claro, Dios es quien nos promociona. Sí, totalmente. Pero a mí me asombra, la cosa es que a lo mejor estás en el mundo, haces lo que todo el mundo hace, practicas lo que todo el Eres mundo un practica don nadie. y pasas desapercibido. Pasas desapercibido Pero- porque eres igual que todos. Exactamente, pero en el momento que tú te acercas a Cristo, Marcas. la gente ya te cataloga y te dice,
tú eres este es cristiano. marcas. Y lo impresionante es que la gente del mundo sabe lo que deberías de hacer. Aunque trates de dar un testimonio malo, la gente te va a corregir. Sí. Como cuando corrigieron a Pedro en el patio de Caifás y Anás. Ujú. Dice la Biblia que la sirvienta de uno de los alguaciles le dijeron, tú eres de ellos. Te vistes, hablas, tu conducta, tu porte es de él. Tú eres también de los seguidores de él. La gente sabe muy bien quién es y quién no es. Exactamente. Entonces vamos a darle valor y a ver si a partir de hoy empezamos a mostrar un poco de más interés por nuestra conducta y nuestro testimonio. Amén. Así que, bueno, yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Lo que, bueno, al menos pretendíamos transmitir a la gente, ¿no? Acerca de la importancia que tiene el testimonio en la vida de un cristiano, de cómo afecta a nosotros mismos y cómo afecta a nuestro entorno el buen o el mal testimonio que nosotros nos preocupemos por desarrollar en nuestra vida y instar a la gente a que cuide, ¿no? Si no lo has cuidado a lo largo de tu vida o has tenido descuidos, has tenido tropiezos como cualquier persona puede tenerlo a lo largo de su vida, procura, ¿no? Como antes hemos leído, procuremos tener menos caídas, procuremos tener menos fallos, procuremos tropezar menos veces para que ese testimonio se mantenga erguido, firme y la gente, no tan solamente que la gente pueda verlo, sino que también lo pueda ver Dios. Quiero dejarte con esta reflexión. No dejes que algo temporal destruya algo de valor eterno. Tu testimonio. Amén. Amén. Así que, señores, un placer haber estado con ustedes Amén. en un episodio más. Espero que el mensaje que hemos trasladado en este episodio, pues seguramente lo tendrá. Tenga la efectividad, ¿no? Claro que sí. Porque siempre que se siembra la semilla, siempre tendrá La que palabra producir de Dios algún no fruto. vuelve a él vacía, siempre va a producir el fruto. Exactamente. Y recordarles que este episodio está grabado y se publicará en breve en el podcast IRC. Este es el nombre del canal que tenemos en YouTube. Podcast IRC, tal y como se llama el canal, la cuenta de TikTok. Así mismo se llama la cuenta de YouTube. Así que puedes visitarnos ahí, puedes suscribirte para que también, pues las veces que no puedas ver el directo por X motivo, para que te avise cada vez que subimos un vídeo y puedas verlo todas las veces que quieras. Así que, bueno, Bendiciones al pueblo de Dios. amén. Que Dios bendiga mucho y hasta la próxima.